Perfecto, ya estamos grabando. Entonces, bienvenidos al B-Learning sobre la unidad 3. Vamos a continuar entonces trabajando la temática de aplicación de teoría de conjuntos. Los objetivos pues son los que siempre hemos tenido en este tipo de charlas, que es tratar la temática, los conceptos, pero al mismo tiempo irles, a, irles complementando esos conocimientos con la realización de ejemplos, ejercicios semejantes a los que se encontrarán o se han encontrado ustedes en la realización de la tarea, a ver de una forma muy aplicativa justamente esos conceptos. Perfecto, entonces esos son los objetivos generales y específicos. Recordemos cuál es el concepto de conjunto, que es una colección de elementos, pero que esos elementos tienen que tener tienen que tener características en común para pertenecer a un conjunto. Es una agrupación de cosas, animales, conceptos, números. La idea de conjunto es algo muy general, muy vasta. Aquí tenemos dos ejemplos de las frutas y de los animales que se pueden incluir en dos conjuntos diferentes, y de una vez les voy indicando que podemos pensar en un conjunto más grande que ellos dos, llamado conjunto universal. Es el conjunto que contiene a los conjuntos que yo estoy estudiando. ¿Correcto? Los conjuntos yo los puedo denotar en notación simbólica. Puede ser entre llaves, puede ser entre paréntesis, puede ser entre corchetes, e indicando justamente dentro de esos símbolos, indicando los elementos de un conjunto. Es una notación que se utiliza mucho y con la que ustedes encontraron en la tarea número 3. ¿Vale? El nombre de los conjuntos comúnmente se denota con letras mayúsculas. Entonces, en este caso estamos hablando del conjunto L, cuyos elementos son las letras del abecedario. Algo importante de los conjuntos con puntos suspensivos se indica cuando hay más elementos, o sea, aquí entre la letra D y la letra Z hay más elementos, porque eso lo indican aquí los puntos suspensivos. Bueno, de nuevo, esta temática es teoría de conjuntos. Eso ya lo hemos visto en la charla pasada y ya lo han visto ustedes en diferentes charlas con sus tutores, pero es bien importante, sobre todo porque pueden haber todavía estudiantes que están terminando su tarea 3, y también porque en la que corresponde a la tarea final, al cuestionario final que deben responder, también va a incluir bastante de conjuntos. Entonces, tener esos conceptos claros va a hacer que ustedes respondan por lo menos esos, y además del estudio de las unidades anteriores, va a hacer que ustedes la parte de los conjuntos la tengan muy clara. Entonces recuerden que los conjuntos los podemos denotar por extensión cuando nombramos a todos sus elementos. Por ejemplo, acá tenemos tres conjuntos S, N y D. El conjunto S siendo las vocales, el conjunto N siendo los números naturales, 1, 2, 3, 4. Miren que es diferente el conjunto S al conjunto N, en el sentido de que el conjunto S tiene un número finito de elementos, yo los puedo contar, mientras el conjunto N, como me está indicando los números naturales, yo no pararía nunca de contarlos. Por lo tanto, ese conjunto es uno de los conjuntos llamados infinitos, porque yo no pararía de contar sus elementos. Eso se indica acá con unos puntos suspensivos después del último elemento que yo estoy escribiendo. También podemos no solamente utilizar letras y números, sino también utilizar palabras que se refieran a animales. En este caso estamos hablando de los felinos. También hay que tener en cuenta las características del conjunto que se está enunciando para saber si estamos hablando de un conjunto infinito como tal, como en este caso el de los naturales, o en este caso al hablar de los felinos, pues ellos están en la Tierra, hay un número determinado de clases de felinos. Entonces este es un conjunto del tipo finito, solo que aquí lo que se está haciendo es no indicando todos los felinos, ¿vale? Es importante que la literatura que ustedes estén estudiando haga esa claridad al respecto. Eso es por extensión, cuando se nombran los elementos del conjunto. Ahora, por comprensión es cuando se habla de la propiedad, la regla que cumplen los elementos que están dentro de dicho conjunto. Tenemos acá 4 ejemplos de conjuntos descritos por comprensión. Miren esta notación simbólica. Por ejemplo, para el conjunto S, son las X tales que X es una vocal. Ese es el mismo conjunto de arriba.
Solo que arriba escribí explícitamente los elementos del conjunto, las vocales. Mientras que abajo escribí en notación simbólica X, tales que X es una vocal. Se utilizan mucho las letras en minúscula, no necesariamente tiene que ser la X, podemos utilizar la Y. Por ejemplo, para los números se utiliza mucho la N, la M, eso para que lo tengan presente cuando estén estudiando. Por ejemplo, decir acá, son los N tales que N es un número par, ¿vale? Ese N pertenece al conjunto de los números pares. Miren que estoy incluyendo todos los conjuntos entre llaves. Voy a ir compartiendo. Mientras tanto, pues terminan de llegar más estudiantes, voy a irles compartiendo el formulario de asistencia para que lo vayan teniendo allí, por favor. Lo vayan llenando. Vayan accediendo. Además, hay una encuesta de satisfacción que debe ser llenada, por favor, en esta que es nuestra última reunión del semestre. Correcto, entonces allí en el chat encontrarán tanto el formulario de asistencia, por favor diligencienlo, como la encuesta de satisfacción, y allí está mi nombre, por favor lo escriben así, para que los pueda ubicar bien. Recuerden que, aquí parece que me va a quedar, no. Recuerden, por favor, que es muy importante que ustedes estén inscritos en el campus virtual en la parte del e-learning. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo vaya a adjudicar los puntos, voy a buscarlos allí. Solamente puedo darle los puntos si los encuentro allí, porque es a través del sistema que se les dan los puntos para cada una de las unidades donde ustedes asistieron al e-learning. Pero también tienen que llenar este formulario que está aquí, porque es ahí donde se compara. Entonces, por favor, para que lo tengan presente y lo vayan llenando, y también, por favor, para que me colaboren con la encuesta de satisfacción. En caso de que aquí en la sala hayan estudiantes que aún no se hayan inscrito por medio del campus al e-learning, entonces aquí les envío un enlace de un video corto, está en YouTube, que rápidamente les indica cómo inscribirse. Solamente tienen que realizar ese proceso de inscripción una vez y ya quedan allí en el sistema, ¿vale? En caso de que no lo hayan realizado. Entonces, vamos a continuar. Esa entonces es la manera de nombrar los conjuntos por comprensión, hablando de su propiedad. Esta sería la sesión 3. Sí, esta es la sesión 3, esta sería la última sesión. ¿Vale? Para que lo tengan presente. Bueno, otra manera también de denotar a los conjuntos, recuerden, es utilizando los diagramas de Venn. De Venn-Euler también se les llama, y recuerden, cuando a veces en estos diagramas de Venn me pregunten por una región específica de esos conjuntos, entonces lo que se utiliza es sombrear dicha región o utilizar diferentes colores. Más adelante vamos a enfatizar justamente qué pueden significar estos diferentes colores. Pero esta es la idea de los diagramas de Venn. Tenemos un rectángulo y tenemos, comúnmente se utilizan los círculos para representar los conjuntos. Entonces aquí tenemos los conjuntos A y B. Tenemos el conjunto universal, que es ese rectángulo, que es todo lo que me está interesando. A mí todo lo que yo puedo estar estudiando sería el conjunto universal, pero específicamente puedo estar estudiando el conjunto A y el conjunto B, que están dentro del conjunto universal. ¿Vale? Esa es la notación. Miren que utilizo las letras mayúsculas A y B para denotar los conjuntos. ¿Qué clases de conjuntos se tienen? Bueno, como ya les indiqué previamente, tenemos conjuntos finitos cuando yo puedo contar los elementos de esos conjuntos, como por ejemplo los días de la semana. Miren la notación. A es el conjunto de los X, tales que X es un día de la semana. O las vocales, siendo este conjunto B. También tenemos los infinitos, cuando tienen un número ilimitado de elementos, o sea, cuando yo no los puedo contar todos. Los números naturales, por poner algún ejemplo, X tales que X es un número natural, o aquí, miren que aquí los estoy expresando. En ambos casos tengo un conjunto por comprensión y otro por extensión. Acá por comprensión el N y el C es por extensión. En el C estoy escribiendo los múltiplos de 3. Pero lo mismo que para los números naturales, escribir los múltiplos de 3, yo nunca terminaría, porque ellos son también infinitos. Entonces, por ello, este conjunto C, así como el conjunto N, hacen parte de los tipos de conjuntos infinitos.
Hay otros tipos de conjuntos especiales, como el conjunto vacío, que se caracteriza por no tener un solo elemento. Él se puede denotar con unas llaves entre las cuales no haya nada. Es un conjunto que no tiene elementos. Piensen en los números y piensen en el número cero. Es como la carencia de tener algo. Justamente eso significa el conjunto vacío. Y también se denota por una O atravesada por una barrita. ¿Vale? Por ejemplo, si pensamos en los meses que tienen 45 días, el conjunto de esos meses. ¿Cuántos meses hay que tengan 45 días en nuestro calendario? Ninguno. Por lo tanto, ese conjunto es el conjunto vacío porque no tiene ni un solo elemento. Ahora hay otro conjunto que ya se los mencioné para el caso de los diagramas de Venn, que es el conjunto universal, que es el que se forma por todos los elementos que se están estudiando en un momento dado. Por ejemplo, si consideramos el conjunto universal compuesto por todas las letras del alfabeto, yo puedo pensar en un conjunto A que sean las vocales. Entonces, si yo miro el conjunto A, miro que todos los elementos del conjunto A están a su vez en el conjunto universal, porque todas las vocales están a su vez en el abecedario. Ello se indica de manera simbólica con este símbolo. A está contenido dentro del conjunto universal. Esa es la llamada relación de inclusión. Y lo que se indica en lenguaje natural es que A es un subconjunto de B. ¿Cuándo? Cuando todo elemento del conjunto A pertenece a su vez al conjunto B. Miremos este ejemplo. Tenemos el conjunto A, las primeras 4 vocales, A, E, I y la vocal O. Y tenemos el conjunto B, compuesto por las 4 primeras vocales, además de las letras B, C y D. Si miramos bien, vemos que todos los elementos del conjunto A su vez están contenidos en el conjunto B. Esa es la definición justamente de estar incluido, esa relación de inclusión o de contenencia, o de A ser un subconjunto del conjunto B. Entonces es como una C alargada del símbolo que se utiliza. A está contenido en B. Pero hay que tener cuidado, si por lo menos existe un elemento que pertenezca a A, pero que no esté en B, ya se anula este símbolo, ya no es válida esta relación, ya A deja de ser un subconjunto del conjunto B. Alguien pregunta, buenas tardes Angie, ¿cómo serán las sustentaciones? Este es el B-Learning 3. La sustentación es un proceso, puedo hacer aquí la pausa, es un proceso, una reunión que ustedes tendrán, una videoconferencia con su tutor de no más de 10 minutos, en la cual el tutor les va a solicitar que por favor se presenten, muestren el documento de identidad, tapan el número de identificación, se presentan y rápidamente pasa el tutor a preguntarles por uno de los 4 ejercicios que ustedes realizaron. Lo ideal es que ustedes hayan enviado los ejercicios al foro, él se los haya revisado antes de la sustentación y ustedes sepan cuáles tienen buenos o Profe, se qué. te fue el audio. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, acá se escucha bien. Sí, se escucha. ¿Sí me han estado escuchando? Ah, compañera, entonces debe ser allí su audio. Bueno, les estaba diciendo que la sustentación, voy a repetir acá de nuevo, la sustentación es un proceso en el cual ustedes tienen una posibilidad de exponer un ejercicio. Mi nombre es Álvaro Andrés Cifuentes, ahí está arriba de los enlaces. Y ustedes en esos 10 minutos le van a tener que exponer o indicar brevemente a su tutor, normalmente debe ser así algo muy sencillo, donde el tutor vea que ustedes realizaron el ejercicio. Entonces, eso es buenas noches, bienvenidos. Eso es lo que ustedes deben hacer. Tienen que presentarse, tienen que mostrar su documento de identidad y solamente sustentarle un ejercicio. Es un proceso rápido, es un proceso sencillo y lo ideal, como les estaba diciendo, es que ustedes ya sepan qué ejercicios tienen buenos y qué debieron haber corregido. ¿Correcto? Entonces es importante que por favor se agenden. ¿Por qué? Porque equivale al 80 puntos de la nota total, que son 150. Por lo tanto, si ustedes no se agendan y no van a la sustentación, ya de entrada pierden esos 80 puntos. Y perder esos 80 puntos significa que reprueban la tarea número 3. Entonces, por favor, los invito a que realicen el proceso, a que se agenden
apenas estamos iniciando la primera semana de las sustentaciones, entonces todavía deben haber muchos espacios. El proceso para el agendamiento. Alguien pregunta que ayer colocó los ejercicios en el foro. Sí, por ejemplo, en mi caso, como yo no soy el tutor de todos, los que me enviaron el último fin de semana, como no alcancé a revisarlos, voy a estarlos revisando antes de que tengan las diferentes sustentaciones. ¿Vale? Recuerden que las retroalimentaciones tienen un orden dependiendo del orden que envíen ustedes al foro, pero vamos a hacer así porque van a pasar 3 semanas y hasta la tercera semana ustedes van a tener todavía plazo de enviar al entorno de evaluación su taller. Entonces, por lo menos en mi caso, voy a ir haciendo así, voy a irles calificando a los que me enviaron hasta ayer, porque esa pues fue la orden de la directora. A los que enviaron hasta ayer, domingo 18, se les va a retroalimentar, ¿vale? Solo los que me enviaron en los últimos días no alcancé a retroalimentarles y eso les iré retroalimentando. Profe, pregunta, buenas tardes. Y Buenas para tardes. Ajá. agendarnos o agendarme, porque usted es mi tutor, ¿no? ¿Cómo haríamos ahí? Yo ya les he indicado, si no busquen en el foro. Es que ahorita no le puedo compartir el enlace para agendarme a mí porque de pronto hay confusión. Como aquí hay estudiantes de varios tutores, entonces si le envío el enlace por el chat, de pronto se confunden y ellos se agendan a mi curso, a mis sustentaciones y esa no es la idea. Si quiere me escribe al Skype o al correo institucional usted solicitándome, pero yo ya les he enviado. De todas formas, en el foro, en el mensaje de presentación del foro, ustedes encontrarán los instructivos justamente para agendarse. Allí está el enlace para agendarse, que lo lleva a un formulario. Es muy breve el proceso de agendamiento, pero además debajo de ese enlace encontrarán un enlace de un video donde les explican cómo realizar ese proceso. Entonces ahí están todas las explicaciones. Bueno, pues gracias. Bueno, con mucho gusto. De todas formas, mis estudiantes se comunican conmigo en caso de que tengan problemas, porque ya han habido otros estudiantes que me han solicitado y con mucho gusto les he respondido. Bueno, con mucho gusto. Entonces vamos a continuar, ¿vale? Si no les respondo es porque a veces escriben varios al mismo tiempo en el chat y se pierden esos mensajes. Bueno, entonces tenemos la relación de inclusión, ya tenemos entonces qué es un subconjunto de otro. Cuando, teniendo el caso de los conjuntos A y B, tenemos un elemento de A que no pertenezca al conjunto B, como en esta situación donde A son todas las 5 vocales y B es el mismo conjunto anterior, vemos que en el conjunto B no está la letra U, pero esa letra U sí está en el conjunto A. Entonces ya con ello decimos que A no es un subconjunto de B, ¿vale? Importante, todos estos conceptos son importantes porque les pueden aparecer como pregunta en la evaluación final. Entonces es como una preparación que están teniendo además para ese último trabajo que deben presentar. Bueno, otros tipos de conjuntos, otros tipos de conceptos importantes son los llamados disyuntos. Los conjuntos contienen elementos y dos conjuntos pueden tener elementos por separado o pueden compartir elementos. Cuando dos conjuntos no comparten elementos, se llaman disyuntos. Un ejemplo acá con números, conjunto A y conjunto B. Conjunto A, estos números, 4 números impares. Conjunto B, estos 4 números pares. Entonces, miren que A no está contenido en B, ni B está contenido en A. Porque no cumple la propiedad justamente de que el uno esté en el otro o el otro esté en el uno. No comparten elementos, por lo tanto, son completamente diferentes. Y la noción análoga a lo que serían dos conjuntos iguales se denominan subconjuntos propios. Si yo digo que A está contenido en B y B está contenido en A, o sea que tienen los mismos elementos, esos conjuntos son iguales. Entonces, ¿cuándo tenemos dos conjuntos iguales? Cuando tienen los mismos elementos. Cuando son disyuntos, cuando no comparten ni un solo elemento. Ejemplo para un subconjunto propio. Si yo enuncio por comprensión el conjunto A y digo que son las vocales y el conjunto B por extensión escribo explícitamente las vocales, ¿qué estamos aquí diciendo? Estamos mencionando con dos letras diferentes, estamos llamando con dos letras diferentes a dos conjuntos que son iguales. Por lo tanto, se utiliza esta notación, en algunos libros utilizan esta notación, A
es igual al conjunto B. A veces se utiliza el símbolo de igual, de matemáticas. Pero aquí pues está mencionando que la literatura que estamos siguiendo utiliza esta notación para decir que esos dos conjuntos son el mismo. El cardinal de un conjunto, ese concepto importante también, que también les puede aparecer en la evaluación final. El cardinal de un conjunto me habla del número de elementos que hay. Entonces ustedes en la evaluación les puede aparecer explícitamente un conjunto por extensión y preguntarles simplemente cuál es el cardinal del conjunto. Y si no tienen claro el concepto, pues no pueden responder bien esa pregunta. El cardinal es contar el número de elementos que hay en el conjunto. Entonces miremos estos tres casos. Recuerden que podemos tener un conjunto compuesto por letras, este sería este conjunto A. Miren, aquí también se indica que en un diagrama de Venn podemos representar con otras figuras geométricas los conjuntos. Tenemos otro conjunto B que está compuesto por números y un conjunto C que está compuesto por países. Tenemos que contar los elementos para determinar su cardinal. Sí, Carolina, hay asistencia. Ahora la vuelvo a enviar. Ya la había enviado, pero ya se las vuelvo a compartir. Yo creo que ya se va perdiendo allí el chat. También, por favor, para que llenen la encuesta de satisfacción, ya que se debe... Ah, ok, ya la compartieron. Perfecto, muchísimas gracias. Ya la compartieron allí. Por favor, llenen la encuesta, ¿vale? Y el formulario de asistencia, y es importante que estén inscritos en el campus virtual para que se les puedan validar los puntos, ¿vale? Esos puntos que les pueden ayudar bastante en su nota del curso. Tenemos estos tres conjuntos. Entonces, ¿cuál es el cardinal? Cuento los elementos que hay. Por ejemplo, para el conjunto A tengo 6 letras, entonces su cardinal es 6. Conjunto B, tenemos 7 números diferentes. Su cardinal, o sea, el número de elementos que tiene, son 7. Y para este conjunto de estos países, el cardinal sería 4 porque contamos con 4 elementos. En conjuntos de matemáticas, como los números naturales enteros, reales, racionales, esos números yo nunca termino de mencionarlos y comienzo a enunciar los diferentes elementos de esos conjuntos. Esos conjuntos tienen un cardinal. Como tengo infinitos elementos, se dice allí que el cardinal es infinito. Entonces téngalo presente, cuando tengamos conjuntos que sean los números naturales, los números enteros, los racionales, de una vez sabemos que su cardinal es infinito. Bueno, existen operaciones así como conocemos suma, resta, multiplicación, división, potenciación. Esas operaciones en matemáticas, entre los conjuntos también hay operaciones. Una de ellas es la llamada unión, que no es más que son todos los elementos. Si tengo esas operaciones, se tienen que dar entre conjuntos. Entonces, si tenemos dos conjuntos A y B, se escribe de esta forma: A unión B. Este es el símbolo que se utiliza, un símbolo parecido a una U. Y son todos los X que están, son todos los elementos que están, tanto en el conjunto A, como en el conjunto B, como en las regiones compartidas. Son todos los elementos, o que están en uno o en el otro, o que están siendo compartidos. ¿Vale? Menciono compartidos porque es importante hacer el hincapié y también para diferenciar de la siguiente operación. Entonces, imaginemos los siguientes conjuntos. Aquí no confundirse la U o el símbolo que se parece a una U de la unión con ese símbolo que es el que se utiliza para el universo. Se utiliza normalmente, de hecho aquí lo estoy utilizando con letra cursiva, y cambio el tipo de letra para que se haga allí la diferenciación. Entonces, si tenemos nuestro universo compuesto por los 9 dígitos del 1 al 9, y tenemos los subconjuntos A y B, como tenemos acá, tenemos que, primero, estos dos conjuntos son más pequeños, tienen algunos elementos del conjunto universal y tienen también algunos elementos repetidos. Si yo quiero determinar de una forma más clara la relación entre los dos conjuntos, puedo realizar un diagrama de Venn. Miren acá, tengo el conjunto A, el conjunto B, representado por dos círculos. Y en el conjunto A escribo los números que aquí están indicados para el número A y lo mismo para el conjunto B. Como tenemos que los números 3 y 7 están siendo compartidos por ambos conjuntos, se repiten en ambos conjuntos, yo los escribo en esta región, que es la región compartida por estos dos conjuntos. Imagínense esta región como cuando yo entrelazo estos dos círculos, tiene que esa región pertenece a esos dos círculos, azul y verde.
Dentro de esa región están los elementos repetidos. Y además, si yo comienzo a mirar todos estos números que están o en A o en B o que están siendo aquí compartidos, no aparece el 9. Pero en mi universo sí aparecía el 9. Por lo tanto, ese 9 lo tengo que colocar aquí por fuera de los conjuntos, pero por dentro del universo. Y ya si yo cuento ahora, si yo observo, son los elementos que están dentro del rectángulo que me representa mi universo o mi conjunto universal, encontraré el 9 y encontraré los demás números, todos los números que están aquí en la descripción por extensión del conjunto universal. Importante. ¿Cómo represento yo en un diagrama de Venn la unión de dos conjuntos? Pues tenemos los conjuntos A y B y yo tengo que pintar o rellenar lo que representa la unión. Y son todos los elementos, o sea, todo lo que está dentro de A, todo lo que está dentro de B, inclusive lo que está compartido. Por ello, aquí en amarillo está toda esta región. Este es el diagrama, Joan. La sesión de este B-Learning es la sesión 3, ¿correcto? Esta ya es la última sesión de B-Learning. Entonces, diagrama típico para la unión de dos conjuntos. También, si por ejemplo en un ejercicio a ustedes les aparecen, no les aparece el dibujo, pero les aparecen acá descritos los dos conjuntos, lo que tienen que hacer es escribir todos los números separados por comas. Y si hay números que se repiten, como el 3 y el 7, solamente lo escriben una vez. ¿Vale? Ténganlo presente porque les puede aparecer en un ejercicio de la evaluación final, les puede aparecer así los dos conjuntos y les van a preguntar cuál es la unión. Entonces tienen que tener ustedes presente ese hecho. ¿Cuál es la unión? Tienen que realizar esto. Entonces escribo todos los números de A. 1, 2, 3, 4 y 7. Y los de B. 3, 5, 6, 7, 8. Pero como se repiten el 3 y el 7, solamente escribo el 5, el 6 y el 8. 5, 6 y 8. Y ahí me quedan todos los elementos o que están en el uno, o que están en el otro, o que están siendo compartidos. ¿Listo? Correcto. Eso en el caso de que hayan elementos compartidos, pero puede también ocurrir que los conjuntos sean disyuntos, o sea que no tengan elementos compartidos. La unión se representa llenando en amarillo, o en el color que sea de preferencia, los dos conjuntos, porque son los elementos o que están en el uno o que están en el otro, o los compartidos, pero aquí no hay elementos compartidos. La unión es la misma, ¿vale? Cuando la representamos aquí en esta notación simbólica. Ahora la otra operación entre conjuntos, la intersección. La intersección son los elementos que se comparten. Ahora voy a considerar solamente los elementos que se comparten. Entonces, si yo tengo estos conjuntos, son los mismos conjuntos considerados previamente, hago mi diagrama de Venn. Y recuerden que habíamos nosotros identificado al 3 y al 7 que eran los elementos compartidos. Entonces, si me piden en un diagrama indicar cuál es la intersección, tengo que marcar esta región que es compartida. Si me piden, por otro lado, indicarlo solamente así simbólicamente, tengo que buscar los números que se repiten, que están en el uno y en el otro, indicarlo así entre llaves. El símbolo para la intersección es esta especie de N minúscula o el símbolo de la unión, pero invertido. Estoy yendo así rápido porque me imagino que ya la mayoría ha estudiado estos temas, pero recuerden, esto es un refuerzo, además de que, o si no lo han estudiado aún, pues espero que también vaya quedando claro. Porque les puede servir además para reforzar los temas que han visto en la unidad 3, terminar de corregir sus ejercicios, pero también preparar posibles preguntas que le puedan aparecer en la evaluación final. Esto en el caso, lo que les describí previamente, de que hayan elementos en común. Intersección se define elementos en común, pero si los conjuntos son disyuntos, no hay elementos en común. Entonces yo no voy a pintar nada. Y en este caso, la intersección, como se define como elementos en común y no hay elementos en común, en este caso la intersección es el conjunto vacío. Ahora hay otra operación semejante a la resta en aritmética, que es la diferencia de conjuntos. La diferencia entre los conjuntos A y B se define como los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. O sea, a todo A le quito los elementos que estén a su vez en B. Entonces imaginemos estos mismos conjuntos. Voy a hacer la resta o la diferencia entre A y B. Entonces primero tengo que mirar cuáles son los elementos de A. Si yo quisiera mirar solamente los elementos de A, tendría que considerar
todo el círculo. Pero como estoy haciendo la diferencia con B, como le estoy quitando B, entonces busco si hay elementos que estén en A, pero que a su vez estén en B, que sería esta región compartida. Miren que B, una parte de B ingresa, una parte de este círculo ingresa en el círculo de A. Esta parte es la parte compartida. Esta parte es la que tengo que quitar de la diferencia y por lo tanto me queda esta especie de media luna aquí marcada en amarillo, que sería la diferencia entre A y B. Es todo lo que está en A, pero que no está en B. Si fuese B menos A, sería esta región aquí. ¿Vale? Esta región que estoy tratando de rellenar aquí, piensen que estoy rellenando esta región aquí con el cursor. Entonces, esta media luna que está aquí a la derecha sería B menos A. ¿Por qué? Porque a todo lo que está en B le quito lo que está compartiendo con A. Entonces, A menos B serían estos números que están aquí dentro de esta región amarilla. Ahora, cuando los elementos no tienen cuando los conjuntos no tienen elementos en común, como yo a toda A le tengo que quitar lo que esté compartiendo con B, pero en el caso de que sean disyuntos, no comparten ningún elemento, a A no le quito nada. ¿Y cómo lo represento? Solamente rellenando el conjunto A. Si a un número no le quito nada, me queda el mismo número. Aquí es semejante con los conjuntos. En este caso, la diferencia entre A y B sería el mismo conjunto A. Ahora, en conjuntos hay otro tipo de diferencia, la llamada diferencia simétrica. Se representa con este triángulo, que es la letra griega delta mayúscula, piénselo como un triángulo. Consideremos los mismos conjuntos. Bien. ¿Cómo se define la diferencia simétrica? Mírenla acá. A la unión le quito la intersección. Entonces, recuerden qué era la unión. La unión es todo en amarillo, todo lo que corresponde a los dos conjuntos relleno de amarillo. Pero ¿qué es la intersección? Lo que yo le tengo que restar. La intersección es esta región acá. Entonces, si yo a todo lo que está en amarillo le quito esta región central aquí, me queda esta figura que está siendo aquí representada. Este es el diagrama típico de la diferencia simétrica. ¿Correcto? No entiendo bien la pregunta, Suani. Dice, entonces, cuando solo es A, ¿se incluye también la intersección? O sea, todo A. No entiendo. Acá, de pronto se está refiriendo acá, a la diferencia. Como a A no le quito nada, me queda solamente A. Me queda solamente A. Si fuese B menos A y fuese disyunto, me quedaría solamente B. Y es lo que tendría que colorear. Pero miren que en este caso A menos B, cuando son disyuntos, a B no le coloqué nada de color, porque tengo que considerar solamente lo que está aquí coloreado, que es el conjunto A. Bueno, este es el diagrama típico de la diferencia simétrica cuando los conjuntos tienen algunos elementos en común. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, miren los conjuntos que estamos considerando aquí como disyuntos. Un conjunto es el de los pares, de los dígitos pares. Y otro conjunto, el de los dígitos impares. Un par es diferente a un impar. Entonces, si considero por un lado solo los pares y por otro lado solo los impares, ellos no están compartiendo elementos. ¿Cómo queda la diferencia simétrica en este caso? Pues recuerden la definición, es la unión menos la intersección. La unión de estos dos conjuntos disyuntos, pues tengo que colorear todos los dos conjuntos. Y si le voy a quitar la intersección, pero la intersección ahí es vacío, no hay intersección, me quedan estos dos conjuntos. Entonces, en este caso, la diferencia simétrica me queda la unión de ellos dos. ¿Por qué? Porque la intersección es el conjunto vacío. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí, bien pueda. Lo que pasa es que en uno de los ejercicios, a mí me tocó una operación con la diferencia simétrica, pero hace la diferencia simétrica, dice como A, diferencia simétrica de C, y cierra el paréntesis y dice unión B. Yo solo marqué la unión B. ¿Es correcto o cómo sería ahí? Es que no entendí bien ¿cómo se dice? Ese ejercicio, pues. Voy a tratar de explicarle acá, voy a tratar de hacer un dibujo sobre lo que está. Voy a tratar de rayar esto que está acá. Imaginemos que tenemos un conjunto C acá. Vale, perdonarán allí. Imaginen que eso es un conjunto C.
Entonces tenemos aquí que está la diferencia simétrica entre A y B. Y si me piden la unión con C, todo esto que está dentro aquí sería C. Miren que este pedacito acá hace parte también de C. Entonces recuerden que la unión es todo, ¿correcto? La unión sería todo. Entonces la unión es todo esto que está en amarillo y todo esto que está aquí. O sea, te rellenan el conjunto C. Imagínense que C también está dentro del universo, ¿no? Y consideran esta parte. Consideran todo eso iría en amarillo, lo único que quedaría en blanco sería esta parte. Eso sería lo único que quedaría en blanco. Ah, o sea que tengo que... es como si fuera solamente unión. No entiendo, entonces, ¿por qué? En ¿A este qué caso, sí, viene el símbolo de diferencia? lo que traté de hacer, no porque usted acá, según entiendo, usted está haciendo algo así. Ajá, sí, señor. Y después tiene que hacer la unión. Correcto. Entonces, previamente se tuvo que haber calculado la diferencia simétrica entre A y B. No, porque si fuera solo unión, tendría que considerar esto de aquí también, esta región que quedó en blanco. Ah, ok, ok. No. Entonces, primero se hace lo que está entre paréntesis y después eso que está entre paréntesis sería eso que está aquí en amarillo. Y después hay que hacer la unión de esto que está en amarillo con otra cosa. O Aquí sea, con imagínense, todo C. con todo C, si fuese la unión. Si fuese la unión. ¿Vale? Con todo C. Si fuese la intersección, solamente la parte compartida. Ténganlo en cuenta allí. Bueno, Gracias, profe. con mucho gusto. Doctor, buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Es que yo me confundo cuando, digamos, dicen A menos B. Entonces, bueno, uno dice A le quito B, pero pues yo pinté, por lo menos A le quito B, entonces yo pinto es B. Y lo que veo es que uno pinta es A y deja B sin pintar. Eso es lo que yo me confundo. Sí, uno lo puede representar de diferentes formas, pero la que se utiliza en el curso es justamente pintar lo que queda, Ok. para que lo haga, para evitar de pronto confusiones. Sí, uno lo podría representar de la forma que usted lo dice, pero la que me imagino yo que han visto en todas las diapositivas, en todas las conferencias, es esa que se está marcando justamente lo que queda. En la diferencia se marca lo que queda. La parte de A sin lo que comparte con B. Ok, muchas gracias, tutor. Bueno, pueden pintar también lo que queda o lo que no pertenece, lo pueden pintar, por ejemplo, con un color rojo, bueno, con un color negro. Esto también podría ser válido, pero tienen que tener en cuenta qué es lo que les importa, ¿no? En este caso lo que importa es lo amarillo. Eso es lo que tienen ustedes que especificar bien. ¿Correcto? Bueno, eso en cuanto a la diferencia simétrica y la otra operación que es el complemento, que es lo que está por fuera de los conjuntos. Entonces, si tenemos, continuando con los mismos conjuntos A y B, y si me interesa ahora es el complemento del conjunto A. Se utiliza mucho la notación para el complemento, colocar el nombre del conjunto y arriba, como si fuese un exponente, la letra C, así como está acá, ¿vale? Como ustedes lo han visto en las guías. Entonces, el complemento de A es todo lo que está por fuera de A. Entonces tenemos el conjunto A, pero pintamos en amarillo todo lo que está por fuera, pero que a su vez está por dentro del universo, no nos vamos a salir del universo. Entonces comienzo a mirar los números que están por fuera de A, inclusive que están por fuera de los dos conjuntos, como el 9, que no está en ninguno de los conjuntos, pero que sí está dentro del universo. Si fuese el complemento de B, pues tendría que pintar por fuera de B todo lo que está por fuera, considerar los números que están inclusive dentro de A, y el número 9 sigue estando por fuera de B. ¿Vale? Eso en cuanto al complemento. Recuerden estas operaciones hacer primero siempre lo que está entre paréntesis. Ya vamos a ver unos ejemplos. Ahora vamos a recordar entonces estos ejemplos que son muy parecidos a los ejercicios que ustedes encuentran en la tarea número 1. El primer ejercicio es el determinar la clase de los conjuntos. Entonces lo que ustedes encuentran allí son conjuntos
descritos por comprensión utilizando la notación simbólica. Aquí tenemos las dos formas, utilizando el lenguaje natural y utilizando esa notación simbólica. Si tenemos, por ejemplo, el conjunto A, donde me hablan de los números pares mayores que 2, y aquí sería menores o iguales a 12. Aquí hay un pequeño error. Miremos acá la parte simbólica. Son los X tales que X son pares, y además tales que 2 es menor que X, pero a su vez X es menor o igual a 12. ¿Vale? Miremos la parte simbólica. Entonces, X está entre 2 y 12. Pero miren también los símbolos, aquí haciendo hincapié para que no se vayan a confundir. Este símbolo de menor indica que no voy a considerar el 2. Eso es un intervalo, esa es la notación de desigualdades que me sirve en cálculo para denotar intervalos. Entonces, ¿qué me dice ese intervalo? Que yo no voy a considerar el 2 porque el símbolo solamente es menor, pero sí voy a considerar el 12 si además cumple la propiedad, ¿no? Se puede considerar el 12, pero no se puede considerar el 2. ¿Por qué? Porque está el símbolo de menor o igual. Entonces el X está entre 2 y 12 y yo podría considerar el 12. Podría porque él debe cumplir esta otra propiedad de ser par. Entonces tengo que escribir por extensión ese conjunto. Entonces comienzo a buscar cuáles son los números pares que están entre 2 y 12, pero sin incluir el 2. Entonces, de 2, ¿cuál sigue? 4. De 4, ¿cuál sigue? 6. Porque son números pares que están entre 2 y 12 sin considerar el 2. Recuerden que 2 es par, pero aquí no se puede considerar el 2. Y 12 es par y sí se puede considerar por el símbolo de menor o igual. Eso por extensión. Escribir allí explícitamente los números. Ahora, la cardinalidad. ¿Qué tengo que hacer? Contar los números. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2. Contar los objetos. Bueno, en este caso son números, ¿no? Los elementos de este conjunto. Tengo 1, tengo 2 elementos, tengo 3 elementos, tengo 4 elementos, tengo 5 elementos. ¿Vale? No es sumar los valores numéricos, ¿no? Porque recuerden que un conjunto puede tener cualquier tipo de cantidades allí. En este caso es contar cuántos números hay. En este caso hay 5 elementos. Entonces yo lo escribo así. La notación es n de a o cardinal de a, entre paréntesis el nombre del conjunto que estemos considerando, y después un igual. ¿Y cuántos elementos yo conté? Yo conté acá 5. Conté 5 elementos, entonces su cardinal es 5. Y ahora, con base en eso, me preguntan en la clase de conjunto. Hay que decir si es finito, infinito o si es unitario. Finito si yo puedo contar sus elementos, como ese es nuestro caso. Infinito si no los puedo contar. Y unitario si tiene un único elemento. Solo en ese caso hablamos de un conjunto unitario. En este caso no es infinito, no es unitario porque tiene 5 elementos, es finito. No es infinito, no es unitario, es finito. Ya, eso es lo que se debe realizar en el ejercicio número 1. Miremos otro ejemplo, otro tipo de conjunto. Me habla de los números impares. Entonces a veces aquí cuando se habla de por comprensión, cuando se menciona por comprensión ese conjunto, se dan varias propiedades, por ejemplo que sean impares y además que sean mayores que 12. Es lo que se indica acá de manera simbólica. Son los X que pertenecen a los impares, pero además ese X cumple la propiedad de que sea mayor que 12, no mayor o igual, mayor que 12, o sea, no puedo considerar el 12 por extensión. Entonces son todos los números que sean mayores que 12, y esos números son infinitos, porque yo comienzo a hablar 12, como me hablan los impares, 15, 17, 19, y así sucesivamente, pero yo nunca pararía porque no me está diciendo cuándo terminar. Por lo tanto, lo voy escribiendo así. El nombre del conjunto es el A, igual, abro llaves. El primer elemento, como me habla de los pares, entonces el primer par que sea mayor que 12 es el 13. Y pares, ¿no? El primer impar que sea mayor que 12 es el 13. El que sigue es 15, 17, 19. Y como yo nunca voy a terminar, entonces coma, puntos suspensivos y ya cierro llaves. Indicando esto que hay un número infinito allí. Palabra importante, infinito. Entonces cuando yo no paro de contar, tengo un conjunto infinito. La cardinalidad de un conjunto infinito, se puede utilizar el símbolo de infinito para determinar su cardinalidad, para escribir su cardinalidad, o simplemente escribir la palabra infinito, o escribir infinita, pero que se entienda justamente lo que se está queriendo decir, que yo no puedo parar de contar sus elementos.
¿Vale? Entonces miren que es un conjunto diferente al del ejemplo anterior. ¿Y qué clase de conjunto es? Pues es un conjunto infinito. Se repitió varias veces la palabra. ¿Vale? Se está haciendo hincapié en que yo no puedo contar sus elementos. Ese es el ejercicio 1. En el ejercicio 2 ya se comienza a utilizar la notación, la representación en diagrama de Venn, la representación gráfica para los conjuntos. Entonces, lo que se encontraron o se encontrarán allí en el ejercicio 2 son dos operaciones separadas por una igualdad. Se está diciendo que esa operación de conjuntos en la izquierda es igual a la operación que está en la derecha y hay que demostrarlo, si es verdad o mentira. Miren que tenemos una combinación. Previamente vimos las diferentes operaciones entre conjuntos. Aquí lo que tenemos es combinación de esas operaciones. Por ejemplo, tenemos entre paréntesis una unión entre B y C, y a su vez, como preguntaba la compañera, tenemos una diferencia simétrica de esa unión entre B y C con el conjunto A. Primero se hace lo que está entre paréntesis y después se hace la operación que está por fuera. Aquí a la derecha tenemos diferencia simétrica, miren que está entre paréntesis. Aquí tenemos una diferencia simétrica entre A y C, entre paréntesis, y entre estos dos paréntesis tengo que obtener la unión. ¿Qué hay que hacer? Hay que pintar estos diagramas que inicialmente están en blanco. Miren, tenemos los rectángulos del conjunto universal, tenemos los círculos que representan los diferentes conjuntos, tenemos los nombres de los conjuntos. Entonces hay que empezar a llenar cada uno de estos diagramas con la operación correspondiente. Entonces este diagrama a la izquierda lo voy a llenar con la operación de la derecha. Voy a comenzar a rellenar con las diferentes operaciones. Antes de ello hay que definir nombres de conjuntos. Entonces allí por favor no se vayan a complicar. Lo único que hay que tener en cuenta es, deben definir un universo. Como por ejemplo aquí, los estudiantes del curso de lógica matemática. Y los conjuntos A, B y C deben ser subconjuntos de ese conjunto grande. Entonces deben estar, todos los elementos de los conjuntos A, B y C deben estar dentro de ese conjunto grande. Entonces yo puedo denotar conjunto A los estudiantes que presentaron la tarea 1, el B los que presentaron la tarea 2 y el C los que presentaron la tarea 3. ¿Vale? Sabemos que como ellos presentaron esas tareas, ellos son estudiantes del curso. Entonces lo único que deben tener en cuenta es eso, que sean subconjuntos del conjunto universal, que es el conjunto grande. Esa es la primera parte del ejercicio 2. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a rellenar, justamente. Entonces, empezamos aquí por lo que está entre paréntesis, para la operación de la izquierda. Es la unión entre B y C. Entonces, si no recordamos de pronto bien cómo representar eso, pues nos vamos a la literatura, buscamos en internet cómo se representa en un diagrama de Venn la unión de dos conjuntos. Recuerden, aquí es entre B y C. Entonces, es todo lo que está o en B o en C. Miren, aquí lo estoy rellenando en verde. Es todo lo que está o en B o en C o en la región compartida. Ahora, por otro lado tenemos el conjunto A. El conjunto A, como está siendo representado por este círculo, entonces relleno todo el círculo que representa el conjunto A. Y ahora, entre esos dos, voy a tener que obtener su diferencia simétrica. Entonces recuerden que la diferencia simétrica es la unión menos la intersección. Entonces aquí estoy moviéndome rápido para indicar los dos conjuntos, ¿no? La unión de B con C y el conjunto A. Si vemos bien, la unión sería todo, ¿no? Porque sería lo que está o en el uno o en el otro. La unión sería rellenar los tres conjuntos, pero como le tengo que quitar la intersección son los elementos compartidos. Si vemos acá cuando me muevo rápidamente, lo único que no cambia de esa región es esta parte acá. Es esta región compartida. Ustedes pueden tener las dos figuras una al lado de la otra y ahí pueden identificar más fácilmente cuál es la intersección. ¿Vale? Esta región sería la compartida. Entonces, a esta unión, la unión que sería la unión entre A y este paréntesis, que sería todo lleno, le quito la intersección, que la intersección es esta región acá. Es esta región que se está compartiendo, es esta región que se está manteniendo acá. Entonces me queda así la diferencia simétrica. A la unión le quito la intersección. Le queda... Disculpe. ¿Sí? O sea que en el taller se tiene que pintar de esa manera o como decía nuestra compañera, solo lo del centro. No, pues no les puedo decir la respuesta del taller,
No, pero digamos si ese ejercicio era el taller, ¿sí? Ajá. Lo Entonces representado, ¿sí? ajá, ¿lo pinto Eh, así o pinto solamente la intersección? es mejor que pinten lo que representa la operación, es lo que está en verde. Ah, ok, listo. Es lo que más se sobreentiende para que no tengan confusiones. Es mejor así. ¿Listo? Eso. Es importante también la pregunta, es importante hacer la aclaración. Mejor que pinten la operación, lo pinten en verde. Porque, pues previamente yo pude haberla pintado, pero al final, como tuve que hacer una diferencia simétrica, entonces ya al final se tuvo que quitar esta parte que está aquí en blanco. Miremos qué pasa con la figura de la derecha. Perdón, una pregunta. ¿Sí? O sea que se quita la unión de los tres conjuntos. Ajá. Ah, bueno, listo. Sí, porque Gracias. es una diferencia simétrica. Entonces a la unión le debo quitar la intersección. La unión era todo. La unión entre estos dos, miren que la unión es todo. Todo se rellena. Pero ¿cuál es la intersección? La intersección es esta región acá. Es esta región que después queda en blanco. Esa es la intersección porque es la única región que comparten. Entonces por eso se quita y al final esta expresión es representada gráficamente por lo que está aquí en verde. Bien, acá tenemos a la derecha en esta operación tenemos dos paréntesis. Con mucho gusto. Tenemos dos paréntesis. En cada paréntesis tenemos una diferencia simétrica. Recuerden la figura para la diferencia simétrica entre A y B. Es la unión menos la intersección. Aquí ya se está haciendo de una vez diferencia simétrica. ¿Vale? Se está haciendo diferencia simétrica. Unión, que sería todo lleno, todos estos dos conjuntos llenos, menos la intersección. Entonces, la operación que se está representando es lo que está en amarillo. Por otro lado, tenemos la diferencia simétrica entre A y C. ¿Correcto? La diferencia simétrica entre A y C es la unión entre A y C, que sería todo en amarillo, menos la intersección. Le quito lo que están compartiendo. Entonces, esta operación está siendo representada por lo que está en amarillo. Entonces, tenemos estas dos diferencias simétricas. Y ahora tengo que calcular la unión de ellas dos. La unión es, cuando es unión, piensen en colocar una figura sobre la otra y es todo lo que quede coloreado. ¿Vale? Es todo lo que quede coloreado o colocando una figura al lado de la otra es pintar al final, como tengo que hacer la unión entre estos dos paréntesis, es pintar todo lo que esté pintado por las dos, o por una o por otra. Al final, ¿qué me queda? Me queda solamente en blanco esta región central, porque yo nunca coloreé esa región central. Ni en este la pinté, ni en este la pinté. Ya, me queda la unión. Excepto todo coloreado, excepto esta región central. Bien, después de que se pintan, hay que verificar si se cumple la igualdad entre las operaciones. Si esas dos figuras son iguales a la vista, si están coloreadas las mismas regiones y están bien hechas, estas operaciones son equivalentes, o sea, se cumple la igualdad entre estas operaciones. Pero si hicimos bien el proceso de colorear y miramos que estas dos, como en este caso, no son iguales, porque miren que aquí tenemos regiones en blanco que aquí no están en blanco, aquí están pintadas. Entonces, en esa situación no se cumple la igualdad, son diferentes. Si hubiésemos tenido esta figura en verde, pero solamente con esta región central en blanco, sería igual a la región aquí a la derecha con la diferencia del color con el que lo rellenamos. Entonces, en este caso sí serían iguales. En este caso no. En este caso no son iguales. Y la última parte del ejercicio es decir que no se cumple la igualdad entre ambas operaciones. Si se cumple, decir que sí se cumple. Si no se cumple, decir que no se cumple. Eso para el ejercicio número 2. El ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, Profe, ¿sí? en el ejercicio que terminé de hacer, o sea que no hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta es el sombreado de las intersecciones y de las uniones, ¿cierto? Yo me confundo ahí con ese pedacito. Hay que tener en cuenta el sombreado final. A la hora de compararlos hay que tener en cuenta si las regiones que no están pintadas son iguales y las que están pintadas son iguales. Tutor,
yo No, tengo ya, otra duda ya. acerca de eso. Si ahí dice que la diferencia entre A y B, entonces sería como ese pedacito de ahí de la mitad de arriba de la que no está sombreada, No, se une con la simétrica, ¿no sería la de arriba y la de abajo? no entiendo bien la pregunta, pero esta es la diferencia entre A y B, la diferencia simétrica Ajá, entre A y B, sí, y esta es la diferencia simétrica entre A y C. listo. Y luego esas se unen, ¿no serían las tres? Sí, pero mire, vea, aquí se pintó toda esta región, y aquí se pinta toda esta región. Ujú. Al final, la única región que no se pintó es esta región central, porque es la unión. Recuerden que la unión son todos los elementos que están o en uno o en el otro, o están siendo compartidos. O están o en uno o en el otro, o están siendo compartidos. ¿Vale? Ah, ok, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Eso en cuanto al ejercicio 2. Entonces recuerden, para unión, cuando es unión, pueden colocar una figura sobre la otra y todo lo que haya sido pintado me va a dar el final la unión. En el ejercicio 3 van a tener de nuevo que considerar esas operaciones. Pero ahora van a dar un diagrama de Venn. En ese diagrama de Venn vamos a tener el universo y vamos a tener un conjunto de números, cada uno de los cuales va a estar justamente en una de las diferentes regiones del diagrama de Venn. Primero, de la misma forma que en el ejercicio anterior, piden definir los nombres de los conjuntos. Entonces, pueden utilizar los mismos nombres que definieron en el ejercicio 2. Se puede utilizar los mismos nombres para no pensar otros, para no perder tiempo pensando otros nombres. Si están definidos bien en el ejercicio 2, van a estar bien definidos en el ejercicio 3. Importante acá. Miren que aquí estoy repitiendo los mismos nombres de los conjuntos. Ahora van a dar, el problema brinda 4 operaciones y hay que identificar cuáles son los números que están dentro de las regiones o dentro de los números que representan esas operaciones. O sea, los números que están dentro de las regiones sombreadas por dichas operaciones. Estos son los nombres de los conjuntos. Entonces, si mi primera operación era la unión entre A y B, recuerden, unión son todos los elementos. Miren el conjunto A y miren el conjunto B. La unión entre A y B son todos los elementos que están o en A o en B o que están siendo compartidos. Se pinta todo. Esa es la unión. Esa es relativamente sencilla. ¿Qué hay que hacer? Tomar los números después, los números que están dentro de esa región que yo coloreo, porque es la que yo estoy señalando como la que me representa esta operación, sacar los números y sumarlos. Se suma, la suma da 37 y ya, reportar ese número. En este caso, ¿qué representa? Representa estudiantes del curso de Lógica Matemática que presentaron la tarea 1 o la tarea 2. ¿Vale? O ambas. Después tenemos esta operación. Entonces, primero hacer lo que está entre paréntesis. La unión entre A y C, y a ese le resto la intersección. Miren que esta es la operación de diferencia simétrica entre A y C. A la unión le quito la intersección. Entonces, identifiquemos los conjuntos A y C. ¿Cómo sería la unión? Sería rellenarlos todos, ambos. ¿Y cuál es la intersección? La intersección es esta región compartida, esta región central. Entonces, a todos coloreados, que es la unión, le debo quitar la intersección, le debo quitar esta región aquí central. Con ello, me queda el diagrama típico, de la diferencia simétrica entre A y C. Se toman los números que están dentro de la región coloreada, se suman y eso me da 25. Esa suma me da 25. ¿Vale? A la unión, que es todo lo que está en los dos conjuntos, le quito la intersección. ¿Qué es la intersección entre A y C? Son los conjuntos, esta parte que está siendo compartida. Le quito esta parte, ¿qué me da? Me da justamente lo que está aquí en amarillo, el diagrama típico de la diferencia simétrica. Tomo los números y eso me da 25 al sumarlos. Los números que están en la región amarilla. Esa sería la segunda operación que me está pidiendo el ejemplo. Miremos acá.
tenemos que a lo que está entre paréntesis debo obtenerle el complemento. De nuevo, primero, ¿qué es lo que está dentro de paréntesis? Es la unión entre B y C. ¿Qué es la unión entre B y C? De nuevo, es todo lo que está o dentro de B o dentro de C o lo que está siendo compartido entre ellos dos. Entonces, esa sería la unión, lo que está dentro de paréntesis. Pero yo no necesito la unión, sino que necesito su complemento. O sea que lo que está por fuera de la unión, lo que no pertenece justamente a lo que está aquí, es todo lo que está por fuera de la unión. Entonces aquí, miren la diferencia con base también en la pregunta que me han hecho previamente. Aquí lo que yo quiero señalar es el complemento, no quiero señalar la unión. Por lo tanto, marco en amarillo lo que está por fuera, lo que es el complemento. A la unión, que es eso que está aquí en blanco, tengo que sacarle el complemento, o sea que lo que no está en blanco, lo que está por fuera, incluyendo al número 10, incluyendo también si hubiesen números aquí por fuera. Ese sería el complemento de la unión. ¿Cuántos números hay por fuera de esta unión? ¿O cuántos números están dentro de la región amarilla? Solamente el número 10. Entonces, ese complemento da 10. Ahora, otro ejemplo. Al conjunto B le tengo que quitar algo que está entre paréntesis. Entonces, primero nos fijamos en lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es la unión entre A y C. ¿Qué es la unión? De nuevo, la unión es todo lo que está en ambos. Todo esto debería estar en amarillo. Si me preguntaran por la unión. Pero yo a B, que es este círculo, le debo quitar todo lo que esté compartiendo con toda esta región. ¿Por qué? De nuevo, ¿qué está entre paréntesis? La unión entre A y C. Es toda esta región, ¿cierto? Todo lo compartido. Pero yo tengo que calcular en la diferencia. A B le quito todo lo que pueda estar compartiendo con esta unión. O sea, a B le quito todo lo que pueda estar compartiendo con esta región. ¿Qué está compartiendo? Esta parte de acá, esta parte de acá. ¿Vale? Esta parte. Entonces, solamente me queda esto que está aquí en amarillo. ¿Por qué no incluye ni el 5, ni el 3, ni el 4? Porque si yo miro la unión entre A y C, el 5 y el 3 y el 4 pertenecen a la unión. ¿Por qué pertenecen a la unión? Porque 5 y 3 pertenecen a A, 4 y 3 pertenecen a C. De nuevo, la unión es todo, esto es como un 8. Piénsenlo así, es todo este 8. Entonces a B le quito todo lo que pertenezca a este 8 grande, todo lo que esté siendo compartido. Lo que quedó es la diferencia y es lo que se marca con amarillo. ¿Cuántos números o qué números están ahí en la región amarilla? Solamente el número 8. ¿Vale? Eso sería la diferencia entre B y la unión entre A y C. Y eso es lo que deben hacer en el ejercicio 3. Definir los nombres de los conjuntos y después, dado su diagrama, dado los números, colorear las regiones que les están pidiendo, las operaciones acá, y después mirar los números que pertenecen y sumar los números. Los números que pertenecen son fáciles de sumar. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer. En los ejercicios ustedes encontrarán 4 operaciones a realizar. Y por último, tenemos la aplicación de teoría de conjuntos, donde no se da un diagrama previamente, sino que se da un enunciado. Los que ya han asistido conmigo a otras charlas habrán visto varias veces este ejemplo. Es que este ejemplo es sencillo, pero este ejemplo agrupa lo esencial, lo principal que deben tener en cuenta. Ya de aquí pueden partir para realizar diferentes ejemplos, diferentes ejercicios. Entonces, imaginemos que ustedes van a tener solamente en ese ejercicio un enunciado que les da información, diferentes informaciones, como puede ser una encuesta, o informaciones sobre diferentes elementos, diferentes conjuntos que tienen elementos separados y elementos compartidos. Y también podemos hablar de algunos complementos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Si me dicen que en una clínica de una ciudad cualquiera, en este caso la ciudad de Cali, tenemos la siguiente distribución de especialistas. Me hablan que hay 12 médicos cardiólogos, 10 neurólogos y 12 intensivistas. Y después me dicen que 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Entonces,
identificamos ya acá que me comienzan a hablar en esta segunda oración de números de elementos, en este caso números de médicos que tienen propiedades de las tres tipos de especialidades anteriores. O sea, estas especialidades, cada una de ellas es un conjunto. Podemos hablar de cardiólogos, podemos hablar de neurólogos y de intensivistas. Esos serían mis tres conjuntos. ¿Por qué? Porque luego me comienzan a hablar que hay tantos elementos de esos conjuntos que cumplen la propiedad de un conjunto y del otro, hay tantos que cumplen del otro y del otro, que comparten propiedades de sus diferentes conjuntos. Voy a leerlo de nuevo, porque después hay que empezar a llenar este diagrama de Venn, hay que empezar a llenarlo con números, con base en esta información. Entonces después me dicen que hay 7 médicos que son neurólogos intensivistas, o sea que cumplen la propiedad de ser neurólogos y a su vez de ser intensivistas, pertenecen a esos dos conjuntos. Hay 8, por otro lado, que son cardiólogos y a su vez son intensivistas, o sea que hay 8 si tenemos un cierto número de elementos que cumplen propiedad de dos conjuntos, o sea, pertenecen a dos conjuntos al mismo tiempo, o sea que pertenecen a su intersección. Cuando les hablen de cierto número de elementos que cumplen propiedades de dos conjuntos, pertenecen a su intersección. Entonces hay 8 que son cardiólogos intensivistas y hay 5 que son cardiólogos y neurólogos. Y por último, se sabe que 4 tienen las 3 especialidades. Esta información es muy importante porque cuando les hablan de elementos, de un número de elementos que tengan las 3 propiedades o las propiedades de todos los conjuntos, esos, por tener esas propiedades, están en todos los conjuntos. En este caso tenemos 3 conjuntos y tenemos 4 médicos que cumplen las propiedades de los 3 conjuntos, o sea que esos 4 médicos están en la intersección de esos 3 conjuntos. Ese es un buen punto de partida en este tipo de ejemplos. Mirar cuántos cumplen las propiedades de todos los conjuntos que se están considerando. Aquí tenemos estos 4 y lo colocamos en esta región central porque esta es la región de triple intersección. Si seguimos acá el círculo verde, vemos que el 4 está dentro del círculo verde. Si seguimos el círculo rojo, el 4 está dentro del círculo rojo. Y si seguimos el círculo azul, el 4 también está dentro del círculo azul. Está dentro de los 3 círculos al mismo tiempo. Entonces está en la triple intersección. Partimos de ahí, primer número que ubicamos. Ahora bien, me dicen que 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Quiere decir que cumplen la propiedad. Miremos neurólogos e intensivistas. Están en los dos conjuntos al mismo tiempo. O sea que me están hablando de la intersección. ¿Están escuchando bien? Sí, profe, ¿se escucha ¿Sí? bien? Ah, ok, muchas gracias. Sí, por favor, quien no esté escuchando, revisen. Sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Quien no esté escuchando, revisen de pronto allí la conexión o el internet. Puede ser que se esté cayendo. Bueno, entonces cuando ustedes les hablen de elementos que cumplan propiedades de dos o más conjuntos, tienen que pensar ya en la intersección. En este caso, estamos aquí 7 que son neurólogos y que son intensivistas. Miro los dos conjuntos y ahora tengo que mirar cuál es la intersección de los dos. Me dice que en esa intersección, me dice acá el enunciado, en esa intersección deben haber 7, pero es esta región donde deben haber 7 porque es la intersección, ¿cierto? Esa región que estoy tratando acá de bordear es la intersección entre esos dos conjuntos. Ya en esa región tenemos un 4. Para que hayan 7 en toda esa región me hacen falta 3, ¿cierto? Y esos 3 los tengo que ubicar aquí por fuera. ¿Por qué? Porque 4 más 3 me da 7. Entonces ahora me quedaron en toda esta región, me quedaron 7 médicos. 7 médicos que cumplen ¿qué propiedad? Que a su vez son neurólogos e intensivistas. ¿Vale? 7 médicos son neurólogos. No me están excluyendo cardiólogos. Miren que hay unos que sí, a su vez son cardiólogos. Estos 4 tienen las 3 especialidades, pero el problema no me está diciendo que tienen que ser solamente neurólogos e intensivistas. No, me dicen 7 médicos tienen las 2. Pueden haber algunos que inclusive tengan las 3 especialidades. Miremos acá en el otro. 8 son cardiólogos e intensivistas. Entonces busco acá cardiólogos e intensivistas. Esta es la región compartida por ellos dos. Esta que estoy aquí bordeando con el puntero. Y me dice que en esa región deben haber 8. Pero aquí previamente habían 4. Por lo tanto, para completar 8 en toda esta región, me hacen falta 4.
Y sigo la misma línea de pensamiento para el caso de los que son cardiólogos y neurólogos, porque es lo que me falta, ¿no? Me falta rellenar acá este espacio. Entonces miro qué me dicen de los que son a su vez cardiólogos y neurólogos. Me dicen que son 5, pero la intersección entre cardiólogos y neurólogos es esta región acá. Y en esta región que estoy bordeando ya hay 4. Por lo tanto, ¿qué me falta aquí? Me falta, para completar 5, me falta un 1. Por lo tanto, ya nos queda en esta intersección, nos quedan 5 elementos y miren que ya tenemos 4 números aquí ubicados. Nos faltaría llenar estas regiones. ¿Qué necesitamos para rellenar esas regiones? Utilizar la información inicial. Me dice que hay 12 médicos que son cardiólogos, ¿vale? Que por lo menos son cardiólogos. Entonces, ¿cuál es el círculo que representa cardiólogos? Es este rojo que está aquí. O sea que aquí dentro del círculo rojo tienen que haber 12. Miren que yo estoy bordeando el círculo rojo y aquí ya hay 4 más 4 más 1, 9. Ya hay 9 elementos porque están esos números. O sea que para que se cumpla esta condición de que hayan 12 en esta región sobrante, ¿cuánto me faltaría? Serían 12. Exactamente, menos 4 más 4 más 1, 3. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Es cuestión de interpretar bien lo que se está queriendo decir, interpretar bien los conjuntos. Aquí en el conjunto verde me habla de 10 son neurólogos. Entonces, si yo tengo acá, estoy bordeando esta región, tienen que haber 10. Tengo 4 más 3 más 1, me da 4 más 3, 7 más 1, 8. Y aquí adentro tienen que haber 10. Me quedarían faltando 2 para completar los 10 dentro del círculo verde. Y lo mismo para los intensivistas, que tienen que haber 12, pero previamente habían 11. Entonces me quedaría faltando 1 para completar los 12. ¿Correcto? Y miren que ya se llenaron los 3 diagramas. Con la información que da el problema y también con otras propiedades podemos extraer más información. Esa es la primera parte del ejercicio, completar el diagrama. Después de completar el diagrama se plantean 3 preguntas. En nuestro caso serían, por ejemplo, una de ellas, ¿cuántos médicos tienen una única especialidad? Entonces tengo que mirar, que tengan una única especialidad quiere decir que no pertenezcan a una región que esté siendo compartida, que no pertenezcan a ninguna intersección. Entonces busco cuáles son los que no pertenecen a intersecciones. Tenemos acá estos 3. Este 1 no, este 1 está en una región de intersección, este 4 está en región de intersección, este 3 está en región de intersección, pero este 2 no. Entonces tenemos estos 3 acá, estos 2 acá, y tenemos este acá, en la parte de intensivistas. Interpreten bien la pregunta, ¿cuántos médicos tienen una única especialidad? Entonces tenemos 3 más 2 más 1, tenemos 6. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquiera de ellos, tienen la propiedad de tener una única especialidad. Ah, que unos son neurólogos, otros son cardiólogos y otros son intensivistas, sí. Pero la pregunta me dicen, ¿cuántos en total tienen una única? Pueden decir, yo soy especialista. Tenemos en este caso una suma que me da 6 médicos. ¿Cuántos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? Entonces ahí, cardiólogos e intensivistas tenemos esta región acá, estos 4 y estos 4. Pero miren que además me dice que no sean neurólogos. Entonces tenemos que estos 4 también son neurólogos. Tenemos en total cardiólogos e intensivistas 8. Pero como necesito además que no sean neurólogos, estamos mirando, ¿no? Cardiólogos e intensivistas. Pero además que no sean neurólogos, entonces quito los neurólogos de acá. Y solamente me quedan estos 4. No. Porque como me están diciendo cardiólogos e intensivistas, al mismo tiempo tienen que tener las 2. Como mínimo tienen que tener las 2. Entonces pertenecen a la intersección. Pero a su vez no pueden pertenecer a los neurólogos, no pueden estar dentro del círculo verde. Entonces me quedan únicamente estos 4 acá. Serían 4 médicos. Ahora, ¿qué pasaría si en total hubiesen 20 médicos? Vamos a mantener los anteriores con sus especialidades, pero en total en la clínica hay 20 médicos. Y me preguntan cuántos no son especialistas entonces. Entonces necesito saber cuántos especialistas hay. Si yo tengo cuántos hay en total y tengo cuántos especialistas, hago una resta y con ello obtengo los que no son especialistas. Si yo hago esta suma,
me daría 18. Sumo acá y me dan 18. Entonces a los 20 que me dice que hay, que son médicos, le resto todos los especialistas, o sea, sumo todos los números. Todos ellos son especialistas. Unos tienen las 3 especialidades, otros tienen una única, otros tienen 2, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. Entonces, si al total le resto los que son especialistas, me quedan solamente 2 médicos que no son especialistas, y como no están dentro de estos 3 círculos, están en el complemento. ¿Vale? Entonces, había en el complemento 2. Hay que mirar siempre la suma, siempre hay que sumar todos los elementos. Cuando ya yo llene el diagrama de Venn, hay que sumarlos todos. Y si la información que me da, si el párrafo que me plantean en el problema, me dicen hay un total de tantos elementos, entonces hay que hacer la resta. Y esa resta la debo colocar por fuera, así como acá. Bien, entonces eso en cuanto a la última parte de la tarea 3. Y ahora muy brevemente, ya para terminar, quiero desde ahora empezar a invitarlos. Obviamente vamos a tener un espacio, todos los tutores con los otros estudiantes, para tener unas conferencias donde vamos a mirar ejemplos tipo que se encontrarán en la pretarea y para seguirlos invitando. Desde ahora, como este es el último e-learning, pues quiero aprovechar la oportunidad para ello. El 15 y el 16 de mayo, si ustedes revisan en su agenda del curso, encontrarán que esos 2 días va a estar habilitada esa evaluación final, que se denomina evaluación final o POC, POC. Es un cuestionario. Va a tener 25 preguntas y es muy importante porque tiene 125 puntos de los 500 posibles del curso. Es un 25% de la nota del curso. Entonces es muy importante que lo hagan. ¿Sobre qué va a ser? Sobre todos los temas del curso. Sino que no van a ser preguntas muy complicadas, pero sí preguntas en las que se le van a evaluar el conocimiento por lo menos de los conceptos. Ya con los tutores, como le digo, vamos a tener la posibilidad de ver algunos ejemplos sobre las preguntas tipo. Van a tener 2 horas para la presentación, entonces, y una única oportunidad. Entonces se habilita el cuestionario y a partir de allí comienzan a contar las 2 horas. Entonces, esos 15 y 16 de mayo es un fin de semana, sábado y domingo, para que la mayoría de las personas pues tengan la posibilidad de realizarlo. Van a tener que tener ustedes la disponibilidad, sacar su tiempo durante esas 48 horas, van a poder realizarlo en cualquier momento, pero una vez se abra la prueba, comienzan a contar las 2 horas, ¿vale? Para que lo tengan muy presente. Va a ser muy similar, el sistema es muy similar al de la pretarea, que fue el primer cuestionario que ustedes resolvieron, pero en este caso van a ser 25 preguntas. No le entendí. ¿Es una única oportunidad o 2? No entendí, qué pena. Sí, es una única oportunidad. Ok, gracias. Bueno, va a ser una única oportunidad, a menos que haya un problema de tipo técnico. Ahí ya hay que comunicarse conmigo y con la directora, ¿no? Porque hay que revisar cada caso independiente, pero pueden haber casos, cortes de energía y ese tipo de cosas, no estamos exentos. Siempre hay que comunicarse con los tutores cuando pasen ese tipo de cosas, ¿sí? Profe, una pregunta. Solamente el 15 y el 16, ¿yo lo puedo presentar cualquiera de los 2 días? Cualquiera de los 2 días y en cualquier momento puede empezar a realizarlo, sí. Ok. Muchas gracias. Sí, ahí está en la agenda. Tutor, buenas noches, una pregunta. Buenas noches. ¿Solamente son en esos únicos días y por qué solamente dan una sola oportunidad? Gracias. Así está establecido en las normas, la verdad, así está establecido en las normas del curso que sea una única oportunidad. De hecho aquí indica, ¿no? Intentos permitidos, a menos que haya un cambio de última hora, siempre ha sido así, un único intento. Una pregunta, qué pena. ¿Sí? O sea que esto viene siendo como un cuestionario de lo aprendido, o sea, como sí, es una evaluación final de lo aprendido, sí. Ok. Listo. Una evaluación final de lo aprendido. ¿Cuánto tiene de tiempo, tutor, esa evaluación? 120 minutos, 2 horas. Ello va a ser después de que terminen las sustentaciones, ¿no? Las sustentaciones terminan el 9 de mayo. Entonces ustedes van a tener tiempo para preparar esa evaluación. Igual van a disponer de todo su material, pero de ese tiempo limitado. Bueno, entonces quedan invitados. Van a tener este tipo de preguntas. Les voy a indicar brevemente los tipos de preguntas que van a tener, pero igual vamos a tener
unas reuniones para explicar con más detalle justamente los tipos de preguntas. Una de ellas es la típica selección múltiple, donde ustedes escogen la respuesta que consideren correcta. Otras son respuestas donde podemos tener más de una respuesta correcta, múltiple respuesta. Entonces son preguntas donde le pueden dar 4 posibilidades, 4 enunciados y 2 de ellos pueden ser válidos. Entonces, las opciones a marcar preguntan por cuál pareja de ellas, se escogen diferentes parejas entre ellas dos, cuál es la pareja correcta. Por eso se habla de múltiple respuesta. Y otro tipo de preguntas que se pueden plantear, que se denominan análisis de relación, es donde se va a tener una afirmación y una razón. Una afirmación y una razón, cada una de ellas es una proposición. Imaginen el siguiente ejemplo. Yo digo, todos los perros son domésticos, o por decir así, la mayoría de los perros son domésticos. Por otro lado digo, los leones son salvajes, ¿vale? Ambas son válidas, la mayoría de los perros son domésticos y todos los leones son salvajes. O la mayoría de los leones son salvajes, digámoslo así para evitar esos casos donde no. La mayoría de los perros son domésticos, la mayoría de los leones son salvajes. Pero si yo digo, la mayoría de los perros son domésticos porque la mayoría de los leones son salvajes, entonces miren que a pesar de que ambas sean verdaderas, tanto la mayoría de los perros sean domésticos y la mayoría de los leones sean salvajes, no hay una relación de causalidad allí. El que los perros sean domésticos, casi todos, no me implica que todos no están relacionados con la mayoría de los leones ser salvajes. Entonces ahí es que me hablan de una afirmación y una razón, y ellas están unidas por la palabra porque. Entonces ahí les van a preguntar que si la una es verdadera y la otra es falsa, y la una es explicación de la otra. En nuestro caso, ambas serían verdaderas, pero la razón no es una explicación de la afirmación. O sea, no están relacionadas. Ese tipo de preguntas les pueden aparecer también en el cuestionario, ¿vale? Para que pues se vayan preparando. Igual es el 16, 15, 16 de mayo. Miremos aquí rápidamente 3 ejemplos de los tipos de preguntas que les pueden aparecer. Miremos aquí. Ustedes les va a aparecer un enunciado. Dada la siguiente proposición compuesta, entonces tema de la unidad 1, en lenguaje natural. Marta es enfermera y sufre de diabetes. ¿Vale? Tenemos aquí un y. Entonces debe estar entre los primeros vacunados contra la COVID-19. Entonces recuerden lo que es una proposición. Recuerden que una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Entonces identificamos acá, Marta es enfermera. Eso puede ser verdadero o falso. Miremos que hay un y acá. Es un conector. Sufre de diabetes. Eso puede ser verdadero o falso. Entonces, esos que subrayé acá son proposiciones. El que encerré acá es un conector. Es una conjunción. Y miren la palabra acá entonces. Voy a encerrarla también. La palabra entonces. Recuerden que era otro conector. Era la implicación. Y miremos acá. Debe estar entre los primeros vacunados. Eso puede ser verdadero o falso. Ya me están diciendo varias personas que es la D. Preguntan, identifique el lenguaje simbólico que le corresponda. Seleccionar una respuesta. Entonces, lo más rápido sería identificar cuáles son los conectores. Aquí tenemos entre las dos primeras proposiciones un I. Entonces descartamos las que tienen un O. Solamente nos quedarían la B y la D, porque tienen un I. Y acá hay un entonces. Miren que todas hay un entonces. Pero al final nos queda debe estar entre los primeros vacunados. No dice no debe estar, dice debe estar. Por lo tanto, como están diciendo ya varios, es esta. Esta es la correcta, porque no hay una negación al final. Miren que la B sí tiene una negación acá. Entonces, esa D sería la respuesta correcta. Miren que es rápido, es solamente cuestión de recordar el concepto y leer. Miren ahora que me están presentando por extensión estos conjuntos de manera simbólica. Tenemos estos 3 conjuntos. Y me piden seleccionar la respuesta correcta. Es realizar directamente una intersección entre A y B. Miren que todas es la misma operación. ¿Vale? Y solamente entre los conjuntos A y B. Entonces, como solamente en todas las preguntas, en todas las opciones me están hablando de los conjuntos A y B, no me preocupo por el conjunto C. ¿Vale? No me preocupo, lo descarto.
Solamente me está preguntando por ahí, ven. Entonces tengo que hacer su intersección. ¿Qué es el conjunto A? El conjunto A son los impares. ¿Qué es el conjunto B? Los dígitos pares. Entonces, ¿cuál creen que sería la correcta? ¿Cuál es la intersección? Intersección son elementos compartidos. O sea, elementos que estén tanto en el uno como en el otro. Pero en este caso tenemos por un lado impares y por otro lado pares. Todos son diferentes. Exactamente, no hay elementos compartidos. Muy bien. Como no hay elementos compartidos, tal como me lo están ya respondiendo muy bien, entonces la intersección de esos dos conjuntos que son disyuntos es el conjunto vacío. Otro ejemplo, una pregunta, miren que aquí se está utilizando conjuntos. Exacto. Miren qué es lo que repasamos hoy. ¿Correcto? La correcta es la D. Profe, una pregunta. Ajá. En alguno de los enunciados anteriores cuando estabas explicando que cómo se debería poner un conjunto que no tenía ningún elemento, no sé, ningún elemento, decía que tenía que ser o solo las llaves o solo el círculo negado. Porque Sí. aquí es válido así. Ah, bueno, de pronto es un poquito de redundancia. La pregunta está muy bien. La pregunta está muy bien. En este caso, sería la más parecida a la respuesta correcta. Pero en alguna literatura también utilizan esto. Pero de pronto es una redundancia. Pero miren que es la única que tiene el conjunto vacío. Porque acá tenemos el 0, pero el 0 es un elemento, el 0 es un número. Pero el apunte es muy bueno, fue muy buena ahí su comprensión, su nivel de detalle. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Vale? Pero en ese caso tenemos que escoger la que más se nos parezca a la respuesta correcta, que sería la que contiene el conjunto vacío, o si dice la palabra vacío, nos vamos por esa, porque si no está el símbolo, nos vamos por esa palabra que indica que es el conjunto vacío. Muy bien anotado. Ahora miremos esta. Esta es de la unidad 2. ¿Recuerdan esas expresiones? Cuando teníamos que hacer demostraciones. Entonces, tenemos un argumento, eso se llamaba un argumento, que teníamos entre llaves, y acá teníamos unos paréntesis, y entre los paréntesis estaban unidos por i. La expresión, esta expresión que está entre paréntesis, es una, ¿cómo era que se llamaba? Entonces ya me están respondiendo por allí una premisa. Recuerden que teníamos que, utilizando por ejemplo las reglas de diferencia, teníamos que combinarlas para llegar a esto, que esto tenía un nombre, lo que estaba después del último entonces, eso tenía un nombre. Una conclusión, profe. Eso último era la conclusión. Muy bien, eso es la conclusión. Pero me están preguntando por lo que está entre paréntesis. Me están preguntando por lo que está entre paréntesis. Entonces, eso que está entre paréntesis estaba separado por is. Cada una de ellas, ¿se acuerdan que las ubicábamos de manera vertical, esos paréntesis? Y la conclusión la ubicábamos después de una raya. Esas se llamaban premisas. Miren, esto que está aquí entre paréntesis, que está acá, es una de las premisas de ese argumento. Entonces es recordar bien, o en caso allí en el formulario ustedes tienen que ir rápidamente para recordar, deben saber de qué se trata esto. Entonces eso es más que todo lo que deben tener. No se les está diciendo que no saquen cuadernos, que no saquen apuntes, no. Justamente el entendimiento uno debe tener toda a disposición, pero debe saber interpretar las cosas. Ya. Justamente alguien me está diciendo que un cuestionario de eso, ya les voy a indicar una cosa. Pero en este caso estamos hablando de una premisa tal como me respondieron allí bien. Ok, entonces aquí lo que me están pidiendo un cuestionario, existe un simulador, también les vamos a indicar cuando tengamos las reuniones para hablarles de este tema. Es un simulador que está en la página del curso. En esta parte donde dice prepárate, ustedes van a tener la posibilidad de tener las preguntas y seleccionar las respuestas y al final enviar para que les califiquen. Me permiten aquí, voy a seleccionar el enlace para que si quieren, a medida que vayan ustedes terminando la parte correspondiente a la unidad 3, cuando ustedes ya sustenten y entreguen la versión final, les voy a enviar aquí en el chat. Ese es el enlace. Igual ese se les va a ser compartido cuando llegue el momento. Pero pues como vamos a tener estas 3 semanas y algunos van a terminar antes que otros, pueden irse preparando para que vayan aprovechando el tiempo.
¿vale? De todas formas está en la página, en la parte de prepárate. Esa es la página del curso, la página web, que se llama logicaunat.com. No es el campus, es la página web. Y ahí está el enlace en el chat, lo acabo de dejar. ¿Vale? Les indico una vez más, por favor, en caso de que no lo hayan hecho, el formulario de asistencia y que por favor llenen la encuesta de satisfacción y también recuerden, quienes no se hayan inscrito en el campus a los B-Learning, no les vamos a poder dar a los tutores los puntos, porque es dado que su nombre aparezca en el sistema, que se les pueden adjudicar los puntos. Es allí mismo en el sistema que se les dan los puntos. ¿Vale? Entonces, de nuevo les envié al chat el formulario de asistencia, la encuesta de satisfacción para que por favor la llenen, el tutorial para la inscripción, que es ese video en YouTube. Allá arribita también encontrarán el enlace de Prepárate, que es para la parte final ya del curso, después de que terminen. ¿Cómo se termina la tarea 3? Sustentan y además de la sustentación deben realizar pues en un documento final, así como en las tareas anteriores, todos los ejercicios y enviarlo al entorno de evaluación, porque es todo. La sustentación son hasta 80 puntos y el documento final es hasta 70 puntos, todo suma 250 puntos. ¿Vale? Eso es lo que deben tener en cuenta para esta tarea 3. Y ya cuando lo terminen ya pueden ponerse a estudiar para presentar la evaluación. Y separar el tiempo, recordando que va a ser solamente un intento, pero de todas formas siempre comunicarse conmigo y yo me comunicaré con la directora. Bueno, entonces eso sería todo lo que les quería comentar el día de hoy. Agradezco mucho su asistencia, mucho su atención, mucho su participación. Mis estudiantes, cualquier cosa, por favor, me están escribiendo. Yo tan pronto tenga aquí el enlace, se los compartiré a todos por correo institucional. A ustedes, muchísimas gracias por su atención. Que pasen una muy buena noche. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Por favor, se inscriben a las sustentaciones. Es muy importante que sustenten con sus tutores. Gracias, tutor. Buenas noches. Feliz noche para todos. Igualmente, muchísimas gracias. Y hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, tutor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.